Andreas Osberg es sueco de nacimiento, pero mexicano de corazón. Llegó a nuestro país hace más de 17 años y aquí ha emprendido proyectos relacionados con la creatividad y la educación. Dos de ellos están revolucionando la formación como la conocemos. Creó y fundó Land School, una preparatoria con un enfoque educativo innovador, centrado en las habilidades y disciplinas necesarias para afrontar los problemas del siglo XXI. También dirige School of Rock, una escuela de música para niños, adolescentes y adultos que forma nuevos artistas, pero sobre todo que usa esta disciplina para estimular el aprendizaje y la creatividad. En este episodio hablaremos con él sobre la evolución en la formación de niñas y jóvenes. Una nueva versión de nosotros. Comienza cuando decidimos seguir aprendiendo. Cuando elegimos escuchar a los demás. Nuevas historias. Diferentes maneras de ver la vida. Cuando entendemos que aún nos falta mucho por conocer. Una nueva versión de nosotros comienza. Cuando decimos, quiero saber. Quiero saber. Un podcast del Sistema DIF Tamaulipas. Andreas Osberg, es un gusto tenerte en este episodio. Bienvenido. Muchísimas gracias, Paulette. Gracias por tenerme como invitado y un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando ahorita. Oye, teníamos muchas ganas de conversar contigo porque sabemos que estás creando nuevos proyectos sumamente interesantes e innovadores relacionados con la formación. Cuéntanos, ¿por qué es importante crear proyectos que transformen la educación? Pues yo llevo 20 años, un poquito más de 20 años aquí en México y desde que esté trabajando aquí he estado involucrado en proyectos que tienen que ver con formación. Empezamos trabajando con adultos, en empresas, principalmente con cuestiones de liderazgo, desarrollo organizacional, etcétera, trabajo en equipo. Y luego hace unos 11 años empezamos con School of Rock y ahí nos dimos cuenta lo padre que es trabajar con gente joven. Y luego se nace la idea de podernos involucrar más en esos procesos y ahí nace eventualmente la prepa. Pero la importancia es porque, es muy cliché quizá, pero entre mejor preparemos a las nuevas generaciones, probablemente vamos a tener un mejor país en el futuro. Entonces, y aparte que es muy divertido trabajar con gente joven. Entonces, la educación siempre va a ser... la educación y la formación siempre van a ser muy importantes. Sabemos que has creado Land School. ¿De qué trata esta preparatoria y cómo surge la idea de crearla? ¿Cuál es el modelo de enseñanza que tienen y qué materias se imparten? Pues realmente nace como concepto, como idea hace muchos años. Ya teníamos un tiempo trabajando con jóvenes en School of Rock y nos encantó formar parte de sus procesos formativos. Y queríamos involucrarnos más en procesos ya más formales, no nada más como actividades extracurriculares. Entonces empezamos a investigar alrededor del mundo, cuáles son los nuevos modelos que están surgiendo, cuáles son métodos que han funcionado en diferentes partes, y concluimos ahí varias cosas para luego aterrizarlo en nuestro modelo en Land School, que al final de cuentas lo que queremos es personalizar la educación, y para poderlo hacer necesitamos trabajar con pocos estudiantes, por eso es una microescuela. Ok. No tenemos tantos, Uh-huh. pero por lo mismo, para podernos enfocar más a cada uno de ellos. Y materias, preguntaste cuáles son las materias. Seguimos el plan de estudios de la SEP. Okay. Entonces, básicamente son las materias que cualquier prepa está enseñando en su prepa, ¿no? En uno de los episodios del podcast Land School hablas sobre formar a jóvenes mejor preparados para los problemas del siglo XXI. ¿Qué habilidades crees sean necesarias que los jóvenes adquieran para poder enfrentar los desafíos que se les van a presentar? Sí, mira, eso es precisamente una de las cosas que nosotros en nuestra investigación y búsqueda, exploración sobre cómo debe ser la prepa del futuro. Hace 20 años ha empezado a cambiar varias cosas dentro de la educación y se han llegado a ciertas conclusiones, entre ellas que el desarrollo de habilidades cada vez se vuelve más importante, uh-huh. No solamente el llenarnos con conocimientos académicos, sino también es importante desarrollar ciertas competencias o habilidades
actitudes. La motivación es muy importante en todo ese proceso. Y nos hizo mucho sentido, y eso también tiene que ver con cuestiones del mercado laboral y lo rápido que se está cambiando todo. Entonces, el conocimiento que hoy adquirimos a lo mejor en la escuela puede llegar a ser obsoleto el día de mañana. Entonces, hay ciertas cosas que necesitamos entender, y una de las cosas es que necesitamos estar aprendiendo constantemente y necesitamos adaptarnos a los cambios que llegan. Y yo creo que algo que vimos ahorita con esta pandemia es precisamente eso, cómo todo el sistema educativo tuvo que adaptarse de un día para otro para empezar a ver cómo vamos a formar y dar clases a nuestros estudiantes sin poder vernos físicamente. Y es un proceso creativo que muchas instituciones resolvieron de una forma muy interesante, y me sumo ahí porque realmente de un día para otro ya estuvimos trabajando en línea. Fue un proceso muy padre. Pero bueno, regresando a tu pregunta de las habilidades, hay un consenso en el mundo educativo, se juntan ahí entre instituciones educativas, empresas, de gobierno inclusive en Estados Unidos, el gobierno educativo en Estados Unidos, y concluyen que hay principalmente cuatro competencias que necesitamos desarrollar más, que es la comunicación, o sea, nuestra habilidad para comunicarnos, para escuchar, verbalmente y oralmente, verbalmente y por escrito. Necesitamos aprender a colaborar, entonces también fomentamos mucho el que haya proyectos en equipo, que aprendan a trabajar en conjunto, que puedan entender cuál es el rol de cada uno cuando entran en un trabajo en equipo. Claro. También es muy importante el pensamiento creativo, el que puedan idear cosas, pero no solamente sacar ideas, sino también convertir esas ideas en proyectos, aterrizarlo y convertirlo en algo realizable. Y quizá mi favorito, que es pensamiento crítico, el poder cuestionar o saber cuestionar toda la información que ahorita nos está llegando, saber navegar en esa jungla y entender, cuál es la información que me sirve y cómo puedo hacer uso de esa información, de dónde viene esa información, quién me lo está transmitiendo y por qué motivos. Entonces, el que tú empiezas en ese proceso de ser un pensador crítico hace que sea más difícil engañarte, porque ahorita, y más con la inteligencia artificial que cada vez se está desarrollando más, van a tener mucha información sobre nosotros, y con más información sobre nosotros, más fácil va a ser poder manipularnos y engañarnos. Entonces, tenemos que desarrollar ese cuestionamiento y criticar, no criticar, sino pensar críticamente sobre el mundo, ¿no? Y luego nosotros en Land School ahí agregamos otras dos competencias que consideramos muy importantes, y uno es el autogestión y autoconocimiento, realmente saber bien quiénes somos. Exacto. Y qué es lo que nos motiva, cuáles son mis intereses, que inclusive son cosas que no me gustan, porque es importante recordar que también es otra de las razones por qué empezar en prepa, por qué empezar con una prepa, porque es una transición entre ser niño, niña, convertirte en en adolescente, eventualmente en un adulto que va a entrar probablemente a estudiar una carrera. Y para poder tomar esa decisión de que hacia dónde quiero ir después de prepa, es muy importante ese proceso de reflexión, de autorreflexión, introspección, para conocer más sobre quién eres tú y no estarte guiando en tus decisiones en función de las expectativas del entorno. Entonces, agregamos ahí autogestión y autoconocimiento. Y la última competencia es alfabetización digital, es saber cómo navegar en un mundo digital y utilizar esas herramientas, ¿no?, para adquirir
conocimientos. ¿Crees tú que la actual oferta educativa es llamativa para los jóvenes? Cada vez surgen más cosas en la oferta educativa. Uh-huh. Y yo creo que también es una consecuencia de que el mundo está cambiando. Digo que también siempre hemos dicho eso. Yo creo que si nos regresamos 50 años en el tiempo nos van a decíamos seguramente que el mundo está cambiando muy rápido, pero un hecho es que hay muchos trabajos que surgen, otros trabajos que desaparecen, luego llega una pandemia y se voltea todo y ya no sabemos, si sabíamos poco sobre el futuro ya sabemos menos. Uh-huh. Entonces eso implica que las instituciones educativas necesitan inventar nuevas ofertas educativas para poder satisfacer una necesidad en el mercado laboral que todavía no conocemos. Entonces ahí se complican las cosas. Yo creo que han surgido mucha oferta educativa interesante, pero si hablamos sobre cómo empata eso con lo que se va a requerir en el mercado laboral, está muy difícil. Y yo creo que se va a transformar mucho ahí, sobre todo a nivel universidad. Creo que se va a transformar mucho en cómo van a trabajar las carreras profesionales, porque es muy difícil ahorita saber cuáles son las carreras que vamos a necesitar en 5 o 10 años. Esta preparatoria también tiene sesiones de mindfulness, de meditación, de introspección, como ustedes la llaman. ¿Por qué es tan importante impartir una educación para el desarrollo socioemocional? Porque primero sentimos como personas, primero sentimos y cómo nos sentimos y nuestro estado emocional influye en casi todo. Entonces yo veo de repente chavos que llegan cabizbajo a la escuela y es más importante atender eso antes de poner a esa persona a resolver problemas matemáticas, por darte un ejemplo, ¿no? Pero no, tampoco se trata de estar en constante terapia, sino es precisamente lo que decía del autoconocimiento, es entender por qué sentimos como nos sentimos, entender que en nuestro entorno pueden afectar cómo nos sentimos y también aceptar que va a haber momentos donde me siento muy motivado y otros que no, y no pasa nada, pero es muy importante que conozcas y que reconozcas que somos paquetes emotivos y a veces nos vamos a sentir quizá abrumados por ciertas situaciones y necesitamos atender eso. Entonces, lo socioemocional es muy importante siempre tomarlo en cuenta porque va a influenciar en todo lo demás que hacemos. ¿Crees que actualmente exista una desconexión entre la demanda laboral y la oferta educativa? Yo creo que sí hay ofertas atractivas, porque todas las universidades son muy buenos para sacar nuevas carreras, nuevos enfoques, etcétera, pero creo que cada vez va a ser más difícil que puedan atinarle a que las carreras vayan a satisfacer esas necesidades laborales que van a existir ya más en el futuro, y más tomando en cuenta la inteligencia artificial. Exacto. ¿Qué nos dice que en 5 años o 10 años vayamos a necesitar cirujanos? A lo mejor va a haber una inteligencia artificial que pueda hacer eso con bastante más precisión que un cirujano que dedicó 20 años de su vida para desarrollar esa profesión. Lo que sí va a ser muy difícil sustituir, hablando del mundo de salud, van a ser, por ejemplo, enfermeros y enfermeras. Entonces, ¿cómo es que tú piensas que deba ser la educación del futuro? Yo creo que, por un lado, como platicamos sobre los aspectos socioemocionales, siempre reconocer eso, creo que es algo que se tiene que trabajar mucho. Creo que el enfoque hacia el desarrollo de habilidades es muy importante. Creo que hay ciertas cosas de lo tradicional, si lo vamos a llamar así, que siempre van a ser muy importantes, como es el desarrollo de idioma, sea español si vives en México, probablemente también inglés, otro idioma, y aritmética, porque matemática, a final de cuentas, es un idioma para interpretar el mundo abstracto,
Entonces, mate y español es muy, muy importante. Y luego sumamos a eso las demás materias que pudiéramos decir que funcionan un poco como cultura general. O sea, la historia te ayuda a entender de dónde venimos y por qué es el mundo como es hoy, debido a la historia que hemos vivido. La geografía te ayuda a ubicarte en el mundo, y luego tenemos las ciencias exactas que también te dan una introducción que quizá hace que te interesa mucho y decides estudiar más sobre eso y convertirte en un científico. Pero a la par es muy importante desarrollar lo que comentamos hace rato, que seas un pensador crítico, que seas un pensador creativo, que sepas comunicarte, que sepas colaborar, que conozcas muy bien sobre quién eres y que sepas navegar en el mundo digital. Y si queremos agregar cosas a eso, creo que la adaptabilidad también va a ser algo muy importante en el futuro. Suponiendo que hay alguien en nuestro país que no puede asistir a esta preparatoria, pero que a la vez coincida contigo con esta visión de adquirir habilidad para la vida como las que Land School enseña, ¿se vale ser autodidacta? ¿En qué áreas se debería enfocar? Creo que como es prepa, hay obviamente, digo depende, si alguien quiere ir a prepa, pues, y prepa además es muy importante cursar prepa, ¿no? Y hay cosas que se puede tomar en línea, sin duda, y hay muchos cursos que se puedan, donde se pueda inscribir de manera gratuita. Coursera es una muy buena opción, por ejemplo, y hay más opciones. Y yo buscaría el desarrollo de habilidades es muy difícil quizá a través de un curso. De hecho, yo a ti no te puedo enseñar a pensar críticamente, pero te puedo poner en situaciones donde tú tienes que forzar donde te reto a que piensas críticamente. No te puedo enseñar a colaborar, pero te puedo poner en situaciones donde vas a tener que colaborar y luego ya puedes reflexionar sobre las actividades que llevaron a cabo en grupo. Entonces, en cuanto al desarrollo de habilidades, ahí es muy difícil que se hace en un proceso de enseñanza, sino tienes que vivir experiencias. Por eso también en Land School lo que buscamos es que tengan muchos proyectos donde tienen que trabajar, sea de manera individual o en equipo, para que tengan la oportunidad de no nada más adquirir conocimientos en las materias que estamos trabajando, sino también que tengan la oportunidad de desarrollar esas competencias. Pero siempre se vale ser autodidacta, sí. Para responder a esa pregunta, siempre se vale ser autodidacta. En el cuanto al desarrollo de habilidades, es muy importante vivir experiencias. Ahora hablemos de School of Rock. En esta escuela enseñan música a niñas y a niños desde los 4 años. ¿Qué importancia tiene este arte en el desarrollo de los pequeños? Bueno, el arte en general creo que es algo muy importante para el desarrollo de cualquier persona. No tiene que ser música, puede ser arte plástica, puede ser pintar, puede ser inclusive bailar. Pero la música, que es algo que a mí me apasiona, siendo que desde muy chico siempre me ha gustado la música. Y aquí en School of Rock, y digo aquí porque de hecho ahorita estoy sentado en uno de los salones de School of Rock entre dos baterías, y lo que ofrecemos nosotros, parte de la clase donde tú puedes venir a, por ejemplo, aprender a tocar batería o guitarra o bajo o teclado, a cantar, es la experiencia de poderlo hacer en conjunto con otros niños y niñas. Y lo que queremos, porque la escuela está basada en ejecución, es que no solamente aprendes a tocar batería, sino que también lo puedes hacer en una banda junto con otros músicos. Y ahí es donde se vuelve un desarrollo mucho más integral, no solamente como músicos, sino hablando de las competencias que platicamos hace rato de Land School, es precisamente la colaboración. Yo creo que una banda de músicos es un muy buen ejemplo de un grupo que ha logrado una muy buena colaboración. Exacto. Que se comunican a través de su música. No tienen que estar hablando,
sino se comunican a través de sus instrumentos. Y entre mejor colaboración, mejor va a sonar. Andreas, además, bueno, del conocimiento musical, ¿qué otras habilidades van adquiriendo los niños? Bueno, eso es lo que te dije de la colaboración. Otra cosa que también para mí ha sido muy grato ver es, hemos recibido muchos chavos introvertidos, llegan aquí que a lo mejor no se hallaron en el deporte, quieren probar algo de música, llegan aquí y aquí entran y encuentran a muchos otros chicos y chicas como que similares a ellos. Y de ser una persona que en su vida había pensado pararse en un escenario ante un público, de repente está cantando ante pues un público muy grande. Entonces aprenden también el estar ante un público, el estarse expresando ante no solamente sus compañeros y maestros aquí en la escuela, sino ante público también fuera de la escuela. Agarran mucha seguridad, crecen como personas en ese proceso y también lo que me gusta mucho en la música, digo, yo también soy muy deportista, me gusta el deporte, pero lo que me gusta aquí de la música es que aquí no hay una competencia, sino estamos trabajando, puedes tener en una banda una niña de 12 años tocando la batería, un chico de 16 tocando la guitarra, otra chica de 15 tocando el bajo y un niño de, no sé, 10 años cantando, y podemos trabajar diferentes edades, obviamente diferentes géneros, y lo que tenemos en común todos es que queremos sacar la canción de la mejor forma posible para agradar al público que nos viene a ver. Hemos visto que alumnos jóvenes de las escuelas llegan a tener giras y presentaciones en eventos muy importantes, como el Festival Lollapalooza. ¿Qué les aporta este tipo de experiencias a sus vidas? Sí, pues realmente son experiencias increíbles y pues, realmente la música no es una competencia. Sin embargo, en la escuela los dividimos por niveles. Tú entras aquí, hace rato mencionaste que recibimos pues tan chicos como de 4 años, ¿no? Y con ellos empezamos como una inducción instrumental. Tienen clases grupales donde puedan aprender un poco de diferentes instrumentos para eventualmente escoger, pues yo quiero tocar batería o yo quiero tocar guitarra. Y luego ya van creciendo y se van incorporando en grupos para principiantes y luego ya intermedios avanzados. Y luego en cada escuela hay una banda que representa la escuela, que son chicos y chicas que obviamente tocan muy bien su instrumento, que saben trabajar muy bien en equipo y que además pues, deben de ser ejemplos a seguir para los demás de la escuela. Y esa banda pues se hacen presentaciones en diferentes lugares, han tocado en la Ciudad de México, han tocado aquí en Monterrey, han tocado en festivales como es el Pal Norte, fuimos a Vive Latino el año pasado, y luego a nivel sistema, como School of Rock es una franquicia con más de 200 escuelas en 8 países creo que ya estamos, y cada año escogen, entre todas las escuelas escogen los mejores instrumentalistas y músicos y los llevan a una gira en Estados Unidos, y ahí es donde tienen la oportunidad de ir a Lollapalooza, por ejemplo, para tocar. Y nosotros hemos ya mandado a varios de aquí y es una experiencia increíble para ellos porque es el poder haber entrado aquí, algunos, ¿no? Que entraron aquí cuando tenían 7, 8 años y luego ya cuando están cumpliendo 16, 17, uno lo mandamos a los 14 años, poder participar con músicos de diferentes países, principalmente de Estados Unidos, que también quieren dedicar su vida a tocar música y aparte poderte parar en el escenario, en los escenarios donde las bandas más grandes del mundo se presentan, pues es algo increíble y siempre regresan como que muy diferentes después de esa experiencia. Claro. ¿Por qué consideras tú que los padres de familia deben tomar la decisión en este momento de acercar a sus hijos a la música? Es algo increíble porque es un lugar donde pueden expresar sus emociones a través de la música, les ayuda también mucho con simplemente con el desarrollo
que luego se transmite a la escuela, o debería de transmitirse a la escuela también, el que estás aprendiendo, por ejemplo, tocar un instrumento, sea piano o sea guitarra, te ayuda con coordinación, te ayuda a pensar, y te puede facilitar luego materias como por ejemplo la matemática. Pero creo que la oportunidad de poder tocar un instrumento te regala muchas alegrías en la vida. Simplemente poder en una reunión sacar un instrumento y tocar una canción, o poderte juntar con otras personas a tocar música en conjunto, es algo muy bonito que creo que todos deberían de tener la oportunidad de poder aprender a tocar, aunque sea un instrumento. Andreas, eres podcaster, eres host del podcast de Land School y en el podcast Dos Nombres Comunes en compañía del cantante Pepe Madero y Habitat. ¿Qué valor encuentras tú en este tipo de formato de contenido? ¿Por qué debemos empezar a escuchar o seguir escuchando podcast? Yo encontré el podcast hace, no sé, 8 años más o menos. Okay. Empecé a escuchar y se me hizo increíble. Y luego quise como que probar a hacer uno yo también. Entonces por ahí por el 2013 empecé, 2014, y creo que ahorita hay demasiados podcasts. Entonces si a ti te interesa la pesca, por ejemplo, debe haber mucha oferta de podcast que nada más habla sobre eso, o sobre música, o sobre filosofía, o entretenimiento. Hay muchas opciones en cuanto a podcast. Puedes aprender, te puedes entretener, te puedes relajar. Creo que es un gran formato que puedes consumir cuando tú quieras. Además, a mí me encanta que en su versión original no es con video, entonces te puedes acostar, cerrar los ojos, escuchar, te puedes estar en el carro, puedes estar haciendo ejercicio. Y hay, como digo, hay mucha oferta. Entonces creo que todos deberían de buscar, aunque sea dentro de algo que les interesa, un podcast que les pueda dar más información sobre lo que les gusta. Por cierto, un agradecimiento a todas las personas que escuchen el podcast Quiero Saber, que hacemos con mucho cariño en el sistema DIF Tamaulipas. Andreas, hemos llegado al final de este episodio. ¿Qué mensaje final le darías a las personas que nos escuchan, a los jóvenes, a los padres de familia, a los maestros que les interesa esta nueva propuesta de formación educativa que planteas? Sí, mira, gracias por la oportunidad, antes que nada, gracias por la oportunidad de poder participar contigo y la audiencia que nos está escuchando. Creo que hay varias cosas que me gustaría compartir. Ya platicamos de música. Si pueden acercar a sus hijos a la música, creo que es algo muy importante. Es un buen balance, que tengan algo de deporte, pero que también tengan algo de arte. No tiene que ser música, porque, digo, a final de cuentas, si al chico o a la chica no le interesa la música, que busque otra cosa, ¿no? Y en cuanto a la formación, creo que cuando platicamos sobre los aspectos socioemocionales, creo que es muy importante estar atentos a eso. Claro. Y quizá más en estos tiempos, porque a todos nos afecta. Hay muchos chicos y chicas que ahorita no han podido ir a la escuela, no han podido ir a sus actividades normales, y si a nosotros los adultos nos afecta, a ellos también. Entonces necesitamos estar alertos a eso, y ya una vez que podemos regresar a la escuela, tenemos que seguir observando su estado emocional, porque si no están bien, les va a costar mucho trabajo aprender. Entonces eso es muy importante. Y también, por último, tener la oportunidad de desarrollar habilidades. Creo que es también muy importante vivir experiencias, involucrarse en proyectos. Así es. Y estar observando en este proyecto quién soy yo, cuál es mi rol, cuál puede ser mi contribución, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, y seguir explorando lo que me gusta y cada vez hacerlo mejor. Creo que a veces nos enfocamos mucho a querer mejorar lo que no estamos haciendo bien, y creo que el enfoque debería ser mejorar lo que nos gusta y lo que sí hacemos bien, y no dejar lo que no estamos haciendo bien. Pero siempre uso este ejemplo cuando viene
alguna mamá o un papá aquí en la escuela de música y dice, es que voy a sacar a mi hijo, yo sé que le encanta tocar guitarra, pero lo voy a sacar porque le va muy mal en matemáticas y lo voy a meter en más clases de matemáticas. Uh-huh. Y mi pregunta siempre es, ¿tú crees realmente que quitarle algo que le motiva mucho y que además le estás quitando algo donde está aprendiendo, está en un proceso formativo, y para que haga más de algo que no le gusta, exacto, eso le va a beneficiar o no? Entonces, no siempre se logra, a veces se quedan, uh-huh. A veces no me hacen caso. Uh-huh. Entiende, y con eso no quiero decir que si a alguien le va mal en matemáticas, que no necesita apoyo adicional. A lo mejor sí necesita apoyo adicional, pero creo que no deberíamos nunca quitar algo que le gusta mucho a un chico, porque esa motivación más bien deberíamos buscar cómo ese interés que tiene por algo se pueda contagiar en lo demás. Andreas, si alguien desea contactarte o seguirte en tus redes sociales, ¿cómo puede hacerlo? Pues mira, en Twitter, por ejemplo, estoy como Andreas Ostberg, y yo sé que tanto nombre como apellido es algo complicado, pero es Andreas, es como Andrea, pero con una S de sal al final, uh-huh. Y mi apellido es Ostberg, y en Instagram es igual, pero con una MX al final, Andreas Ostberg MX. Pues muchísimas gracias, Andreas, gracias por compartirnos un poquito de tu tiempo y platicarnos todo este tema que está súper, súper interesante. Estoy segura que a muchísimas personas que nos están escuchando les encantó. Sí, muchas gracias por la invitación y felicidades por lo que están haciendo. Gracias. De igual manera, gracias a ti que nos acompañaste hasta el final de este episodio. Comparte esta información con quienes creas les pueda ser de mucha utilidad. Los esperamos en nuestro próximo episodio del podcast Quiero Saber. Hasta luego. Una nueva versión de nosotros. Comienza cuando decidimos seguir aprendiendo. Cuando elegimos escuchar a los demás. Nuevas historias. Diferentes maneras de ver la vida. Cuando entendemos que aún nos falta mucho por conocer. Una nueva versión de nosotros comienza. Cuando decimos Quiero Saber. Quiero Saber. Un podcast del sistema DIF Tamaulipas. Escríbenos a quierosaber@diftam.gov.mx.